Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, uno de esos temas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la química, del brillo, de la magia, del fenómeno Anderzel y Kerem Bürsin. Y no es cualquier vídeo sobre ellos. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble dinámica que existe entre Ande y Kerem, esa química que traspasa la pantalla y que hizo que Love is in the Air se convirtiera en un éxito mundial. Vamos a desmenuzar por qué juntos brillan tanto, porque su conexión parece tan genuina y cómo, en mi opinión, han logrado una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Así que si eres de los que se quedaron pegados a la pantalla cada vez que veían a Eda y Serkan, si eres de los que suspiraron con sus escenas románticas, si crees en el poder del amor y la complicidad, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de análisis, reflexiones y, por supuesto, muchos momentos de suspenso y emoción. Y antes de que empecemos, como siempre, me gustaría pedirles algo muy especial. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créeme, se vienen muchos más. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por el principio, ¿qué es lo que hace que Anderzel y Kerem Bürsin brillen tanto juntos? La respuesta, aunque parezca sencilla, es un poco más compleja de lo que imaginamos. Obviamente la química es fundamental, pero ¿qué es exactamente la química? No es solo verse bien juntos, aunque eso, seamos sinceros, ayuda mucho. Es algo más profundo, una conexión que se siente, una sinergia que se crea entre dos personas y que se transmite al espectador. En el caso de Ande y Kerem, esa química es innegable. La manera en que se miran, las risas cómplices, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, todo eso contribuye a crear una atmósfera mágica, creíble y atractiva. Pero, ¿cómo lograron esto? Bueno, creo que hay varios factores clave. Primero, la elección de actores fue crucial. Anderzel con su belleza, carisma y talento y Kerem Bürsin, con su encanto, profesionalismo y esa mirada que te hipnotiza, fueron el dúo perfecto para dar vida a Eda y Serkan. Además, la conexión personal que desarrollaron fuera de la pantalla también jugó un papel importante. Recordemos que durante el rodaje de Love is in the Air, Ande y Kerem iniciaron una relación sentimental. Esto obviamente intensificó su química en pantalla. Se conocían a fondo, se sentían cómodos el uno con el otro, y esto se tradujo en escenas mucho más naturales y emotivas. Otro factor importante es la dedicación y el trabajo duro. Ambos son actores muy profesionales que se entregan por completo a sus personajes. Estudiaron a fondo los guiones, ensayaron las escenas, y se esforzaron por crear una conexión real con sus personajes y, por supuesto, entre ellos. Recordemos que en el mundo de la actuación, la química no solo se basa en la atracción física, sino también en la confianza, el respeto mutuo y la habilidad para improvisar y responder a las reacciones del otro. Pero, ¿qué hace que esta química sea tan especial? Creo que una de las claves es la naturalidad con la que se desenvuelven juntos. No se sienten forzados, no se ven artificiales. Se ven como dos personas que se conocen a la perfección y que disfrutan de la compañía del otro. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parece auténtico y genuino. Y eso, amigos míos, es lo que hace que el público se enamore de ellos. Ahora hablemos de cómo esta química se tradujo en el éxito de Love is in the Air. La serie, gracias a la magia que transmitían Ande y Kerem, se convirtió en un fenómeno mundial. Millones de personas en todo el mundo se engancharon a la historia de Eda y Serkan, y una de las razones principales fue, sin duda, la conexión que tenían sus protagonistas. La gente quería verlos juntos, quería ver cómo superaban los obstáculos, cómo se enamoraban, cómo construían su relación. Y es que la química entre Ande y Kerem no solo hizo que la serie fuera un éxito, sino que también les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Después de Love is in the Air, ambos han seguido trabajando en proyectos exitosos, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Además, quiero destacar que Ande y Kerem no solo brillaron en la pantalla, sino que también se convirtieron en un ejemplo para sus seguidores. Muchos se sintieron inspirados por su relación, por su complicidad y por la manera en que se apoyaban mutuamente. Y es que en un mundo lleno de falsedad y superficialidad, es reconfortante ver una pareja que parece tan genuina y auténtica.
Pero volviendo a la serie, quiero destacar algunas de las escenas que para mí son el mejor ejemplo de su química. Recordemos por ejemplo las escenas románticas, esas miradas, esos besos, ¡ay, esos besos! Cada escena romántica entre Eda y Serkan estaba llena de emoción, pasión y complicidad. Era imposible no sentir mariposas en el estómago. Y es que la química entre Hande y Kerem hacía que esas escenas fueran aún más especiales. También quiero destacar las escenas cómicas. La serie tenía muchos momentos divertidos, y gran parte de la comedia se basaba en la dinámica entre Hande y Kerem. Sus reacciones, sus gestos, su habilidad para improvisar y reaccionar a las situaciones, todo contribuía a crear momentos memorables que hacían reír a carcajadas a los espectadores. Pero no solo la química romántica y cómica es importante. También quiero destacar las escenas dramáticas. En la serie hubo momentos de drama, de conflicto, de tristeza. Y en esas escenas, la química entre Hande y Kerem era fundamental para transmitir las emociones de los personajes. La manera en que se apoyaban, la manera en que se consolaban, la manera en que luchaban juntos contra las adversidades, todo esto demostraba la profundidad de su conexión. En resumen, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ingrediente fundamental del éxito de Love is in the Air. Su conexión, su complicidad, su talento y su dedicación han hecho que se conviertan en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y aunque su relación sentimental haya terminado, su legado perdura. Y ahora quiero hablarles de la evolución de ambos actores y cómo han crecido a nivel profesional. Hande, desde Love is in the Air, ha seguido demostrando su versatilidad y su talento. Ha participado en otros proyectos mostrando diferentes facetas de su personalidad y consolidando su lugar como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, demostrando su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad. Pero no todo es trabajo. También quiero destacar cómo Hande y Kerem han logrado mantener una relación de respeto y admiración mutua después de su ruptura. Han demostrado madurez y profesionalismo al continuar trabajando juntos en algunos proyectos y han mantenido una relación cordial y amistosa. Esto es algo que, en mi opinión, es muy admirable. Y es que en el mundo del espectáculo, no siempre es fácil mantener una buena relación después de una ruptura. Ahora, quiero hablar un poco más sobre el impacto que Hande y Kerem han tenido en la industria del entretenimiento turca. Su éxito ha abierto las puertas a otros actores turcos, y ha contribuido a que las series turcas se conozcan y se aprecien en todo el mundo. Su popularidad ha servido de inspiración para muchos jóvenes actores, y su trabajo ha demostrado que el talento, la dedicación y la química son fundamentales para triunfar en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, creo que ambos tienen un futuro brillante por delante. Tienen talento, experiencia y una gran base de fans. Creo que seguirán trabajando en proyectos exitosos y que seguirán creciendo como actores y como personas. Y por supuesto, espero que sigan inspirándonos con su trabajo y con su ejemplo. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos analizado cómo brillan juntos, y hemos recordado algunos de los momentos más emocionantes de Love is in the Air. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de Hande y Kerem, y me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Así que si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un comentario. Cuéntenme qué les pareció, cuáles son sus escenas favoritas, y qué es lo que más admiran de Hande y Kerem. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.